Hola a todos y gracias por estar aquí conmigo. Vamos a empezar con nueva información sobre la visa U. Mi nombre es Rocío Becerril y yo soy abogada de inmigración aquí en Chicago, Illinois. Así que gracias por estar aquí conmigo. Si te acabas de agregar, mi nombre es Rocío Becerril, abogada de inmigración, y gracias por estar conmigo. Vamos a estar hablando hoy sobre el nuevo centro de servicio. Lo han formado el Departamento de Inmigración para poder agilizar las visas U aún más rápido. Las personas me han hablado sobre ese tema, he hecho comentarios y he contestado sus preguntas. Personas me siguen insistiendo, abogada, hable de ese departamento, hable de ese departamento. Así que este video es para ti. Por favor, comparte este video porque si tienes alguna pregunta sobre la visa U, quizás también otras personas que tú conozcas, esta información les puede ayudar. Las personas dicen, abogada, yo tengo una visa U, y sabemos que la visa U, primeramente, ¿qué es la visa U? La visa U es un programa donde las personas que han sido víctimas de un crimen, que han cooperado con las autoridades, y las personas son elegibles para poder aplicar por la visa U porque han sufrido bastante emocional o físicamente, no importa qué tan viejo sea el crimen, acuérdense, te lleva eventualmente a la residencia a través de la visa U. ¡Vamos a vivir! Lo único malo es que todos sabemos el gran retraso. ¡Vamos a morir! Abogada, ¿en qué fecha va la visa U? Hay un retraso porque solamente te otorgan 10,000 visas por año. Ese es el problema, solamente 10,000 visas por año. Hay más de 188,000 peticiones que están pendientes con inmigración. Entonces, por eso la espera es bastante larga. Ahora lo que han hecho inmigraciones, ellos han creado un nuevo centro de servicio para poder agilizar las visas. Este centro de ajustes es un centro de servicio de ajuste, de eliminación de la condición. También te ayudan para documentos de viaje. Las siglas en inglés es HART, es H-A-R-T, eso es un nuevo departamento. Ese departamento nos va a ayudar porque nos va a poder agilizar el proceso de la visa U. Ellos se van a encargar de las peticiones de cuando, si eres víctima de violencia doméstica por tu pareja americana y no tienes reporte de policía, tú puedes hacer la VAWA. Este nuevo departamento HART va a trabajar ese tipo de casos, visas que son bajo razones humanitarias, que viene siendo la visa U, la VAWA, servicios de refugiados, y al igual que cuando quitas la condición de tu residencia. Si tú tienes tu residencia por medio de tu pareja americana, pero tu matrimonio es menos de 2 años, automáticamente inmigración te da una residencia condicional, o sea, te la vamos a dar de mientras por 2 años. Si sobrevive el matrimonio, si sabemos que su matrimonio sigue en buena fe, después te vamos a otorgar una residencia por 10 años. Entonces hay un paso extra que tienes que hacer, que es la eliminación de la condición. Este nuevo departamento, este nuevo centro de servicio que estamos platicando del tema de hoy, ellos van a tomar esa decisión en esos casos. Entonces han creado este nuevo departamento. Aparentemente también va a ser un departamento completamente virtual. Van a empezar ahorita un poquito con personas físicamente en este nuevo centro de servicio, y después va a ser todo virtual. Esto nos ayuda muchísimo a los que estamos esperando por la visa U. Y la pregunta que todos me hacen, abogada, ¿en qué fecha va la visa U? Ahorita acabo de checar y yo puse como que si mi fecha fuera de noviembre de 2017, y ahí me decía que tenía que esperarme, que no puedo hacer ningún pedido con inmigración para averiguar cómo va mi caso hasta mayo 24 de este año. Espérate, tienes tu fecha de tu visa U, de cuándo fue recibida por inmigración. Siguen trabajando en las fechas de octubre, así que estás bien. Ahora, si tienes tu fecha de octubre, espérate unos 2-3 meses, no es octubre y vas a estar trabajando en tu caso, ten paciencia, dale un poquito más de tiempo. Aquí nos pregunta M. Martínez, ¿se puede adelantar un permiso de trabajo de la visa U? Mira, la única manera que se puede adelantar el permiso de trabajo, ahorita se adelanta entre comillas en 5 años después de que lo sometas. Ahorita se están prestando de que están haciendo demandas contra el Departamento de Inmigración para que ellos aceleren y tomen una decisión en tu caso de la visa U, así para que el beneficio es que te den permiso de trabajo. Que están haciendo algunos abogados, podemos hablar sobre ese tema. ¿Quieres una consulta conmigo? Me puedes llamar al 312 abogada. Nada más que tengan un poquito de paciencia conmigo porque tengo mi calendario ahorita, creo que hasta la mitad de mayo ya con citas programadas. Así que quieres hablar conmigo, no te apures, voy a hablar contigo, pero ten un poquito de paciencia y nos puedes marcar al 312 abogada, al 312-226-4232. Ok, acabo de resubir el permiso de la visa U que sigue. Mira, Eduardo, tienes que esperarte a que inmigración tome una decisión en tu caso. Están trabajando en los casos ya de noviembre del 2017, de octubre del 2017. Sometí mi proceso para la visa U en marzo del 2020. Agrégale a esa fecha 5 años y 5 meses para que inmigración tome una decisión en tu caso. Hola, abogada. Hace 2 años yo fui víctima de violencia doméstica. ¿Aún puedo aplicar? Sí, mira, no hay límite de qué tan viejo sea tu caso, así que puedes aplicar por la visa U y
te podemos ayudar, me puedes llamar. Nosotros estamos aquí en Chicago, Illinois, pero representamos a clientes en todo Estados Unidos. Así que no importa en qué parte del mundo estés, te podemos ayudar. En cualquier parte de Estados Unidos, al igual que en el extranjero, hay personas que tienen la visa U, se salen del país por alguna razón y podemos a esas personas también darle seguimiento a su caso de la visa U, aún si si es del extranjero. Buenos días, ¿dónde se encuentra usted? Yo estoy localizada aquí en Chicago, Illinois, pero podemos representar a clientes y también hacer citas videollamada, por teléfono las citas, el papeleo, y ahora con la tecnología todo se puede escanear por paquetería, así que no tiene necesidad de visitarme en persona. Después del permiso de la buena fe, me podría casar con un ciudadano americano, podría aplicar por la residencia. O sea, mira, Gina, por el momento no hay nada concreto que tengamos una ley escrita que diga que sí. Recibes tu visa o estás casada con un americano, puedes continuar con ese proceso. Sido procesado por inmigración, admitido, que es la palabra elegante que usamos en inmigración. Hay personas que han indicado que lo han hecho, lo han logrado en otras áreas, pero no hay nada concreto que diga que puedes hacerlo. También ahora no hay cosa de que quizás te casas con un americano y tienes tú alguna otra manera de arreglar, pero no porque te respalde la visa o por otra manera puedes hacerlo. Pero por eso es bueno mejor hablar con un abogado, porque qué tal que tengas un falso reclamo de ciudadanía, a que tengas tu pareja americana, te conviene mejor continuar con la visa o por eso es bueno una estrategia y hablar con un abogado detalladamente. Así que muchas gracias por estar conmigo y nos estaremos viendo muy pronto. ¿Quieres una cita conmigo? Mi teléfono es el 312-ABOGADA, 312-226-4232, 312-226-4232 y estamos aquí en Chicago y podemos representar a clientes en todo Estados Unidos. Así que muchas gracias por estar conmigo y nos vamos a estar viendo muy, muy pronto. Aquí seguimos con ustedes.